Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy analizamos la situación de la guerra en Ucrania cuando ya han pasado 2 años y medio de la invasión. Se escuchan voces a favor de un alto al fuego, mientras que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reúne con Vladimir Putin en lo que ha llamado una misión de paz. Lo hablamos con el eurodiputado búlgaro Ilya Lazarov del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Ilya. Buenas tardes a usted. Es Muchas un placer gracias. de estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Y con Nacho Sánchez Amor, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Han pasado 2 años y medio, el conflicto continúa en Ucrania, no hay sensación de que el conflicto vaya a terminar pronto. ¿Qué riesgo hay de que a medida que se alargue más el conflicto, la ayuda tienda a decaer, Ilya? Bueno, la ayuda debe seguir hasta que, para tener un balance. Sin ayuda, Ucrania cae en 6 meses. Eso estamos todos de acuerdo sobre eso. Tenemos que esperar que esa ayuda continúe también de los Estados Unidos, porque el candidato para la presidencia, el expresidente Trump, dice otras cosas. Veremos si va a ser elegido o si no va a ser elegido, cuál va a ser su política, porque unas cosas se dicen antes de ser elegido, otras se hacen después de ser elegido. Veremos estas cosas, pero el mundo libre tiene que apoyar a Ucrania para que resista. Y lo que más resiste a Ucrania a la invasión rusa, eso es una lucha no solo para Ucrania, pero es una lucha para el mundo libre. Precisamente, según una encuesta reciente del think tank European Council of Foreign Relations, cada vez hay más europeos que insisten en que hay que pactar una paz con Rusia, pero para ello se necesita que la mesa de negociación esté equilibrada y ahora no lo está. ¿El envío de armas al que hacía referencia Ilya debe ser la respuesta, Nacho? La respuesta no es solo una respuesta de ayuda militar, es una respuesta diplomática, política, de acompañamiento de Ucrania en todos los lugares del mundo, de recibir aquí, como se recibe frecuentemente al presidente Zelensky. El riesgo de una cierta fatiga está siempre ahí, pero por eso es bueno recordar el origen del conflicto. Porque parece que ahora hablamos de una guerra como si fuese una circunstancia atmosférica. No, la guerra no es una guerra que haya nacido de la nada. Una agresión de un país contra otro país soberano, invadiendo militarmente y tratando de ocupar inmediatamente su capital para hacer caer al gobierno y poner un gobierno títere. Yo creo que es bueno que los europeos recordemos el origen. Hay un agresor y un agredido. Esto no es una guerra como otras en las que ha habido un crecimiento de la tensión que al final ha derivado en un conflicto bélico. Esto es una agresión injustificada contra la soberanía de otro país por un temor futuro a una posible decisión soberana de ese país. Y si no olvidamos ese origen, seguramente esa fatiga por la guerra se acomodará y todos tendremos la sensación de que la mejor forma de terminar la guerra es que el agresor vuelva dentro de sus fronteras, que es la única solución lógica en un mundo que se quiera regir por reglas. Ambos hacen mención a la ayuda de Occidente, pero ¿qué pasa con esos países, sobre todo en América del Sur, que no apoyan y que no creen que se tenga que ayudar tanto a Ucrania? ¿Qué pasa con el sur global, Ilya? El sur global tiene sus otros problemas. Está muy lejos de aquí, pero ellos también tienen que apoyar la resolución de ese conflicto, porque la Ucrania, si andamos unos 10 años atrás, ¿cómo pasó la revolución, digamos, que hizo caer al expresidente ucraniano? De un repente, la Ucrania estaba invitada a juntar a la Unión Europea. Y de repente ese presidente, no me recuerdo su nombre, sí, dijo que no van a hacer. Son 3 generaciones que quieren integrar el occidente en Ucrania. Y alguien que es vinculado con la Rusia, con Putin, dice, no, vuestros deseos no valen nada. Y hubo esta revolución. Después hubo el motivo de entrar en la Unión Europea y la candidatura a la OTAN. Y esto hizo hacer miedos en un Putin que está envejeciendo. Cuando una persona se hace más vieja, tiene más miedos, más temores. Y las decisiones que toma son un poco más impredictibles. O sea, ¿puedo decir algo? Sí. El sur global o los países latinoamericanos, el sur global en general, detecta con mucha rapidez el imperialismo y el colonialismo y nosotros somos acusados. No huele a imperialismo lo que está haciendo Rusia.
esa idea de mantener una área geográfica bajo su dominio político, ¿no le suena al sur global como una forma de colonialismo y de imperialismo? Hombre, yo creo que cuando alguien se ha acostumbrado a acusar a todos los demás de imperialismo, el imperialismo ruso es tan malo como el imperialismo y el colonialismo de las potencias occidentales hace unos siglos. El Parlamento Europeo votó en una resolución recientemente, la primera de esta legislatura, el apoyo a Ucrania, pero también condenó la visita de Víctor Orbán a Moscú. ¿La presidencia húngara del Consejo hace peligrar la posición unida con respecto a Ucrania? El problema con Orbán no es que se fue a Moscú para hacer una misión de paz, es que se fue solo sin ser apoyado por los otros miembros de la Unión Europea. Cuando uno hace un juego internacional solo y que no está apoyado por sus aliados, eso no es nada. Bueno, Hungría está volviéndose un problema sistémico en la Unión Europea. No solo estas decisiones de política exterior o esta pretensión de convertir una presidencia rotatoria del Consejo en una especie de pasaporte en blanco que te permite hacer todo. Afortunadamente, la reacción de las instituciones ha sido decir, ese señor no nos representa y no nos representa con estas posiciones que no han sido acordadas por la Unión Europea. Yo creo que es bueno que se ponga ese límite. Pero Hungría se está convirtiendo en un problema sistémico y, por tanto, está yendo más allá de esta supuesta misión de paz que nadie le ha pedido y que se convierte no en un embajador de la Unión Europea ante Putin, sino un embajador de Putin ante el mundo. Bueno, eso es una opción política, pero no tiene nada que ver con las posiciones de la Unión Europea. Precisamente Hungría, usted comentaba que es un problema sistémico, de hecho sigue bloqueando más de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz, que devuelve una parte del importe a los países que han desembolsado ayuda a Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya ha dicho que ha perdido toda esperanza de que haya una solución. ¿Esta puede ser la estrategia de Hungría? ¿Vetar todo lo posible para incentivar que la ayuda a Ucrania vaya disminuyendo, Ilia? Sí, eso es una de las posiciones. Estamos viendo un juego que no es europeo, sino que es un juego ruso en la política que está haciendo. No lo hace solamente contra la Ucrania, pero está apoyando políticas en los Balcanes también que son políticas rusas. Orbán está apoyando políticas rusas en los Balcanes, con Yugoslavia frente a Kosovo, con Macedonia del Norte y todo eso. Y están tratando de crear más problemas que pueden crear en la Unión Europea. Es mejor para Rusia, eso es lo que yo pienso. Nacho. El 41% de las decisiones de la Unión Europea sobre Ucrania han sido vetadas. El 41%. Miren, todos sabemos que se puede salir de la Unión Europea. Cuando uno ya está en una situación de ese tipo, uno tiene que plantearse si está cómodo en este club, porque tener una divergencia del 3, del 4, del 10% es comprensible. Cuando en un asunto tan esencial para la Unión Europea un país tiene una divergencia del 41%, alguien tiene que plantearse que alguien está sobrando en la mesa. Y la otra solución nos la va a traer Orbán, que es la mayoría cualificada en decisiones de política exterior. Orbán va a ser un aliado esencial para que los federalistas europeos tengamos una mayoría cualificada en decisiones de política exterior y será lo único que tengamos que agradecerle. Usted comentaba las elecciones en Estados Unidos, son de aquí 4 meses, en noviembre. Si vuelve Donald Trump, especialmente también su posible candidato a vicepresidente, el señor Vance, preocupa cómo podría afectar la ayuda a Ucrania precisamente. ¿Qué debería hacer la Unión Europea ante este escenario? ¿Cómo se debe preparar, Ilia? Podemos dividir la cuestión en dos. Si Donald Trump gana las elecciones, el vicepresidente será una función de Donald Trump. El vicepresidente no podrá tomar decisiones solo. Con Donald Trump es imposible eso. Ningún vicepresidente puede tomar decisiones. Pero si Donald Trump gana las elecciones y por una u otra razón no puede entrar en función, como se dice, entonces tendremos un presidente Vance. Y eso es también un peligro para el mundo entero. Porque el mundo actual está basado sobre la Pax Americana. Y la Pax Americana dice que este mundo tiene que ser un balance de intereses que se están desarrollando. Bueno, no es el mejor, pero es lo mejor posible por ahora. Nacho. Bueno, ya vivimos con Trump 5 años. Yo creo que esta vez lo que ha pasado en las últimas semanas y la retirada de Biden y la entrada de Kamala Harris ofrece un atisbo de esperanza
a que Estados Unidos tenga una posición internacional razonable y adecuada a su peso, a su tamaño y a sus responsabilidades históricas, que también son muchas. Por lo tanto, creo que Trump no está tan cerca como estaba hace un mes de la presidencia de Estados Unidos. Si sucede, ya hemos trabajado con Trump. Hemos trabajado mal, pero hemos trabajado. Es verdad que la situación de la guerra de Ucrania supone de nuevo una llamada a la Unión Europea para ganar autonomía estratégica. Si vence Trump, inevitablemente la Unión Europea tendrá que plantearse un modo de estar en el mundo que tendrá más que ver con la realpolitik, con la seguridad y con la defensa, que la que hemos tenido hasta ahora. Bueno, la historia nos pone a veces en encrucijadas de esta naturaleza y la Unión Europea ha sabido demostrar siempre crecerse ante las crisis. Trump, con la guerra de Ucrania en marcha, será una nueva crisis, pero la experiencia histórica nos indica que la Unión Europea se crece en las crisis y seguramente también sabremos salir de esta. Ya para acabar, para la Unión Europea el único plan de paz creíble es el del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha habido alguna conferencia de paz, pero no ha contado ni con la presencia de China ni con la presencia de Rusia. ¿Es posible, puede haber una conferencia de paz o una paz que se pueda pactar sin Rusia? Usted conoce muy bien el país, señor Ilia, ¿cómo lo ve? No, una paz sin que participe una de las dos partes es imposible. Como dice el filósofo romano Séneca, siempre un tratado, el mejor tratado es el tratado donde las dos partes no están contentas. No hay tratados donde una de las dos partes están contentas. Entonces tenemos que llegar a eso. Rusia tiene que participar a esta solución. Y bueno, sabemos que eso no va a ser fácil. No va a ser fácil ni para Rusia, no va a ser fácil ni para la Unión Europea, ni para Ucrania, ni para el mundo entero. Pero el mundo tiene que llegar a una solución por un momento de, digamos, de cessez-le-feu. Sí, pero ¿cómo se va a llegar a eso? Creo que va a ser después de las elecciones americanas en un futuro, en el año siguiente. Por ahora no se ve eso. No basta con pedir la paz. Veo muchos políticos también aquí en el Parlamento Europeo, en la política doméstica española, cuyo único discurso es la paz, la paz, la paz. No basta con eso. Será una paz justa, porque la paz es inmediata. Si Ucrania se rinde, pues será una paz, la paz de los cementerios. Por tanto, pedir la paz solo, sin más adjetivos, me parece una cosa que al final acaba ayudando a la estrategia del agresor. Queremos todos una paz, pero la paz tiene que ser justa, no tiene que ser sencillamente la rendición de Ucrania, y por eso la ayuda militar es necesaria para que se vaya a una negociación que será futura, inevitablemente, en la que estén las dos partes, como decía Ilia, y en la que haya algún tipo de equilibrio que permita una paz que sea duradera. Pues muchísimas gracias, Nacho, Ilia, gracias por vuestro tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español. Gracias. RFI y France 24 presentan la actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación, desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas. Tienen cita con nosotros en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes, colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña.